Hola mis queridos inversores populares, soy Isabel Valdés, una chilena que al igual que tú quiere invertir. Comencemos. Bueno, querida comunidad, hoy día ya hemos visto un poco lo que es ser trader. Y hoy día, hoy día les tengo preparada una mini charla porque vi un video y me pareció interesante compartirlo. Claro, en la versión en español de un poco lo que es psicología de trading. Esto va orientado principalmente a las personas que están más bien haciendo trading a corto plazo que pueden generar el llamado FOMO. Hoy día vamos a ver estrategias para superar FOMO y vamos a ver qué significa FOMO, etc. Entonces vamos a comenzar. Señalar que esto está basado en una charla de un PhD psiquiatra especialista en psicología para trading y claramente si tú requieres algún tipo de profundización en esto es importante que vaya a un especialista, pero en el fondo esta charla, la idea es que te dé estrategias para tú manejar mejor tu estado psicológico cuando estás realizando trading. Entonces esta charla de hoy va a ser con respecto a estrategias para manejar FOMO. Importante señalar que esta charla está basada en información entregada por el doctor PhD Steenbarger, que es un PhD psiquiatra experto en psicología de trading. Vamos a ver primero entonces qué es FOMO. FOMO en inglés sería Fear of Missing Out, que es como un poco el temor a que se pierda una oportunidad. En este caso, una oportunidad de comprar o vender algún activo financiero o perder una oportunidad en general. Es como te podrías plantear, por ejemplo, oh, pucha, justo ahora la acción de Apple está baja y me perdí la oportunidad de comprarla. Eso, o la oportunidad de hacer trading. Y de nuevo recordar que esto principalmente se da como trading a corto plazo. Entonces, veamos cómo, en el fondo, qué estrategias hay y cómo es lo que va ocurriendo psicológicamente y mentalmente cuando ocurre esto, fear of missing out, el temor a perder una oportunidad. Entonces, cuando se experimenta este temor o miedo que está relacionado a esta pérdida de una oportunidad, se pierde una oportunidad y el cuerpo y la mente lo toma como una situación de temor o miedo. Por ende, es básicamente una situación de amenaza, una situación de amenaza, así lo toma el sistema. Esto genera estrés, miedo, ansiedad y otros sinnúmero de emociones asociados con esta pérdida de oportunidad que el sistema lo toma como una amenaza. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Que se gatilla el modo fight-flight, que es la respuesta más primitiva a nivel cerebral, que es cuando ocurre una amenaza, que es el clásico ejemplo de qué harías tú si viene un león, qué es lo que ocurriría. Está la opción de correr o pelear, enfrentar la amenaza o correr, dentro de las opciones que más primitivas y respuesta más primitiva a nivel cerebral. Entonces, cuando tenemos esta amenaza, en este caso estamos viendo una amenaza más bien orientada a lo que es trading, se gatilla este modo fight-flight y por lo tanto una de las estrategias de salir o superar el miedo es remover la amenaza, lo que a ti te podría gatillar este modus operandi, esta forma de operar. Entonces, a nivel cerebral, lo que ocurre con el FOMO, perder una oportunidad, es interpretado como una situación de amenaza, gatillando entonces esta respuesta fight-flight, esta respuesta del sistema nervioso autónomo, básicamente primitiva, que genera un sinnúmero de síntomas o, claro, sintomatología de reacciones químicas en tu cuerpo y mente. Entonces, el mecanismo fight-flight que les comentaba es un mecanismo primitivo que se acciona cuando ocurre una amenaza. ¿Qué ocurre a nivel fisiológico?
existe un aumento del flujo sanguíneo que generalmente te prepara, en el caso del ejemplo que les di del león, te prepara para correr. Por lo tanto, toda la sangre va principalmente a las piernas para preparar al músculo para, en el fondo, estar alerta y prepararse a correr o a actuar de forma rápida, dejando incluso que el flujo sanguíneo no llegue de forma óptima a nivel cerebral. Por lo tanto, nuestra forma de razonar puede verse afectada. Esto es es un estado más impulsivo más que racional. Entonces, este estado de fight-flight, en términos de trading, te va a poner en una situación de actuar de forma impulsiva y no racional frente a una oportunidad, o si pierdes una oportunidad de trading que vendría siendo una amenaza, considerado una amenaza en el cuerpo, en la mente. Espero que se vaya quedando claro. Siempre vamos a estar perdiendo oportunidades, pero también como hay oportunidades que se pierden, hay miles de oportunidades en el día a día y siempre van a existir oportunidades. Por lo tanto, como hay oportunidades que ganamos, también van a haber oportunidades que perdemos. Ahora, ¿qué factores hay implicados en esto? Como ocurre también en otros factores, en otros procesos de trauma, ya estamos hablando de procesos de trauma a nivel cerebral, esto también ocurre gatillando miedo, temor y ansiedad. Entonces, el ejemplo que este doctor señalaba era, por ejemplo, un animal que se encontraba, por ejemplo, en una tienda para mascotas, pero fue un animal castigado y maltratado en el tiempo. ¿Qué ocurre con este animal? Está en un proceso de trauma, temeroso, porque el sistema de alarma, de alerta, de fight-flight, está gatillado. Porque sobre todo si esto se va repitiendo con el tiempo, entonces este mecanismo se va activando de forma más rápida si es que no controlas en el fondo lo que viene acá. Se debe crear experiencias graduales de seguridad. En algunos casos lo que ocurre, viéndolo, relacionémoslo con el ejemplo del animal, por ejemplo, que fue maltratado, ocurre un proceso de trauma, de miedo, amenaza, se siente amenazado. Generalmente, cuando tú vas a aproximarte a este tipo de animales, va a estar más bien temeroso, va a estar con miedo, porque vivió una situación de trauma. Entonces, la mejor manera de aproximarse es generando instancias graduales de seguridad. Esto también se puede extrapolar en otras cosas, pero hoy día nos vamos a enfocar solamente en lo que ocurre contigo como persona, ¿ya? Porque claramente esto sería bueno que lo vieran algunos ejecutivos que tienen cero tacto de cómo aproximarse a las personas que tienen pérdida o tienen temas de amenaza. Cero tino. Pero bueno, volvamos a ti como persona. Entonces, hay que crear experiencias graduales de seguridad y por otro lado, hay que buscar las motivaciones para superar el miedo. En algunos casos, aquí puse comer, porque en algunos casos incluso el hambre, el tema más como básico de comer, se anula por este estado de estrés o amenaza mayor. Y volviendo un poco a lo que es este ejemplo de este animal que sufre un periodo, proceso de trauma, tú lo vas a buscar a rescatar en el refugio, no está temeroso, qué sé yo, vas de a poco generando instancias graduales de seguridad hasta que finalmente, por ejemplo, vas entregando comida, pero le das espacio al animal para que vaya comiendo, hasta que finalmente se siente cómodo y empieza a comer. ¿Ya? Empieza a bajar los niveles de amenaza, de todo lo que genera esto, amenaza, ansiedad, proceso de trauma, y por otro lado les vas dando espacio para generar instancias de seguridad para, en fondo,
nivelar este proceso que está un poco, como habíamos visto, no en un proceso de raciocinio bien enfocado, sino más bien impulsivo. Aquí es importante fijarse en el fondo las motivaciones, volviendo un poco más a trading a corto plazo. Y más que buscar una motivación en rentabilidad de dinero a corto plazo, cambiar un poco el chip, sobre todo los que están recién empezando, y verlo como una opción y una motivación de crecimiento. Entonces, por un lado está el tema del deseo de aprender y crecer como trader, tomar medidas de aprendizaje, llevar estadísticas a largo plazo de tus trading, vamos a ver más adelante ejemplos, y consistencia, ser consistente, disciplinado, ir aprendiendo de tus errores en vez de buscar retornos absolutos. Yo sé que esto es difícil, sobre todo cuando se está recién empezando y sobre todo si has tenido una pérdida grande de dinero, porque es muy probable que vas a querer buscar ese dinero y en algún momento hay que ir soltando eso y haciendo un detalle de, en el fondo, conocerte un poco más para poder ir superando este tipo de sensación de amenaza y que nos va a permitir pensar de una forma más razonable. Entonces, motivación, como había dicho, ¿qué es la motivación? La motivación va a estar dada por el hecho de crecer como trading, más que motivación por hacer dinero. Y por otro lado está la motivación de crecer con medidas de resultado, fijar estrategias de corto, mediano y largo plazo y consistencia versus retorno mayor absoluto. Eso sería como un tipo de mindset de diferente aproximación a tu trading. Y tener claro que somos humanos y podemos perder una oportunidad, pero la oportunidad de aprender y crecer y educarse siempre va a estar presente. Ahora, vamos a ver las estrategias que sugiere este PhD, este doctor, para superar miedos y ansiedad en trading, ¿ya? Existe la terapia de exposición, que tiene que ver con, aquí vamos a ver tres tipos de estrategia, ¿ya? La primera entonces es la terapia de exposición, que viene con un entrenamiento de relajación y visualización. Vamos a ver también una creación de jerarquía de ansiedad y reemplazar imágenes relajantes con escenarios estresantes usando esta jerarquía. Es un poco como quizás engañar al cerebro, mostrándole otras alternativas en estados de relajación frente a un estímulo de estrés o de amenaza. Entonces esto es una forma de entrenar a tu mente para saber razonar de mejor forma y no actuar con impulsividad. Entonces vamos a ver desglosar un poco lo que es la terapia de exposición. En la terapia de exposición hay un entrenamiento primero en estado de relajación. Esto quiere decir darte tiempo primero, en primera instancia, de observar imágenes que a ti te relajen, imágenes, paisaje, video, etcétera, que a ti te relajen, quizás sonido que a ti te relaje, y generar un estado primero de relajación, donde no hay amenazas, donde tú te sientes relajado o relajada. Esa es la primera etapa. Después viene una etapa donde tú vas a escribir o tener una jerarquía de ansiedad frente a esta amenaza, que estamos hablando de la pérdida en una primera instancia, el FOMO, la pérdida de una oportunidad, pero vamos a ver que se complejiza un poco más. Entonces, la menor amenaza, menor ansiedad, puede ser la pérdida de una entrada en una operación
y luego entras o minutos después, ya te genera ansiedad, pucha, me perdí la mejor entrada para tener mayor retorno, mayor dinero de vuelta, pucha, la perdí. Eso puede ser una menor amenaza, pero ya la perdí, pero puedo entrar unos segundos después. A medida que vamos avanzando en el cuadro de amenaza, puede ser que el movimiento del precio del mercado comienza a moverse y ponle que, por ejemplo, tu pantalla o el programa con el que estés haciendo el trading se bloquea. Eso va a generar que se sienta más ansiedad, sobre todo si no tienes los mitigadores de riesgo. Entonces, como que va a hacer que tu sangre y todo lo que habíamos hablado anteriormente, este gatillo de fight flight, de amenaza, comience a aparecer. Entonces eso ya sabemos que a nivel fisiológico ya ocurren algunas cosas, la sangre, el nivel de la presión arterial va a cambiar y empieza el tema de lo que es el comportamiento un poco menos razonado, claro, menos razón, más impulsividad. Y finalmente la mayor amenaza que genera mayor ansiedad es tener grandes pérdidas. Tú estás pasando por un momento en que estás viendo pérdidas y eso genera estrés a un nivel, y dependiendo de cómo lo manejes tú, en algunos casos incluso en vez de fight flight hay un tema en que quedas en shock, que literalmente no sabes qué hacer porque está la amenaza que simplemente te freeze, te quedas paralizado, paralizada. Entonces eso ya sería una jerarquía de ansiedad con respecto a la amenaza en trading. Y acá tú tienes que categorizar las distintas amenazas y con respecto a la ansiedad que te genera, ¿ya? Entonces eso lo tienes que hacer tú. Ya tenemos en la primera parte el entrenamiento de relajación con imágenes, sonido, y por otro lado esto que genera ansiedad a través de una amenaza. Ahora, ¿qué es lo que sugiere esta estrategia? Esta estrategia señala que primero se debe practicar las técnicas de relajación y visualización por al menos 2 semanas y luego comenzar a utilizarla en conjunto con la jerarquía de ansiedad. Comienza con aquellas que producen menos ansiedad y cuando ocurre esto comienza a respirar lento, profundo con las visualizaciones practicadas. Por ejemplo, el término de te pierdes una oportunidad, comienza a respirar más lento, te abstraes un poco de la pantalla. Si tienes un cuadrito de algo que te genere estas visualizaciones, ponle que tenga un cuadro de una playa, lo ves mientras tienes esta situación de amenaza, y así vas incrementando tu práctica, ¿ya? La idea es que con el tiempo esto sea un poco más ágil, cosa que tú puedas actuar de forma más oportuna en caso de que esta amenaza venga, independiente del grado de la jerarquía, y tú por ende puedas tomar resoluciones en base más a razón y no a impulsividad. Entonces, al realizar esto, estás dejando que tu cerebro y tu sistema nervioso no entre en estado de alarma y podrás tomar decisiones de manera más oportuna, con más foco y más calmada. Esa es la primera estrategia. Bueno, cuando logras realizarlo varias veces, con el tiempo se vuelve un hábito como cualquier cosa y se integra de forma más natural y más práctica. El entrenamiento de la mente y el cuerpo, incluso en una situación de amenaza, es fundamental, sobre todo en trading. ¿Qué ocurre como respuesta fisiológica en lo que es mecanismo de lo que amenaza? ¿Ya? Cuando ocurre esto, dijimos que la presión arterial va a variar, ¿cierto? Es muy probable que empiece la presión arterial a aumentar. Es muy probable que en una situación de amenaza hay una serie de sustancias químicas que ocurren a nivel cerebral. Hay una exposición de adrenalina que ocurre. Eso hace que aumente la frecuencia cardíaca,
que las presiones aumenten, la frecuencia respiratoria, la forma en que tú respiras va a aumentar, entre otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre con este entrenamiento? La idea es regular la respuesta fisiológica y mental de lo que ocurre debajo o detrás de lo que tú estás viviendo, ¿ya? Porque de nuevo, esto genera cambios a nivel fisiológico, mental, físico, ¿ya? Entonces aquí la idea es al entrenarlo, tú vas a poder en el fondo controlar con el entrenamiento la forma en que tú operas y reaccionas, ¿ya? Esa es como en el fondo la primera estrategia, ¿ya? Dijimos entonces, resumiendo la primera estrategia, visualizar ya sean imágenes o video, algo que te genere tranquilidad, o música o algo que te genere tranquilidad, y asociarla con la escala de jerarquización de amenaza de acuerdo al trading que manejas tú, y hacer una confrontación de ambos para ir calmando la respuesta fisiológica y poder en el fondo actuar de forma más razonable, ¿ya? Después vamos con la estrategia número 2, que viene a estar dado con el cambio de pensamiento. Ya, aquí está en desglose, está primero nuestro pensamiento crea nuestros miedos. En el fondo, chuta, me voy a perder un trading, una operación. Es como, chuta, si me pierdo la operación, quizá voy a fallar. O quizás voy a perder mucha plata. Tengo miedo a eso, que pucha, voy a perder. ¿Ya? Por otro lado, se puede aprender nuevas formas de pensamiento, y por otro lado está también lo que es el diario, en inglés lo llaman ABC, pero yo lo puse en español, las siglas cambian un poco, pero más adelante lo vamos a ver, y usar emociones para evitar pensamientos negativos. Vamos entonces con los cambios de pensamiento. Pensamientos negativos pueden ser los siguientes: soy lo peor, no sé cómo hacer esto, los demás toman la oportunidad y yo no puedo, soy un fracasado, fracasada, hay otros mejores que yo, no voy a lograr nunca lograr esto no es para mí, etc. Bueno, igual hay que diferenciar en el fondo, si esto no es para ti, claramente ver lo que te acomoda más, pero en el fondo, si te gusta esto y quieres seguir, es importante que reconocer en primera instancia los pensamientos negativos que puedan venir a la mente. Primero reconocerlo, después vamos a ver estrategia de cómo ir modificándolo. Ya. Por otro lado está lo que se llama el diario cognitivo, que señala este PhD en psiquiatría, experto en trading, en psicología trading. En inglés es ABCD, pero nosotros lo vamos a escribir en español. Primero, identificar las amenazas, ir escribiendo tus amenazas según también puede ser, ¿por qué no?, la jerarquía. Después, la creencia que va detrás de la amenaza. Por ejemplo, yo pierdo una oportunidad. La creencia va a ser, pucha, soy el peor porque perdí, o la peor porque perdí la oportunidad. La consecuencia va a ser, ¿qué me genera? ¿Qué emoción me puede generar? Pucha, me da rabia conmigo, como la forma en que me hablo, soy lo peor, la peor, y en el fondo todo el pensamiento negativo asociado con eso, o incluso las reacciones físicas que puedas tener, como que, no sé, romper algo en caso de que sea mucho. Y ahora vamos a ver cómo la confrontación, ¿ya? Más adelante vamos entonces a identificar primero los 3 factores que podrás ver lo que está gatillando en ti al identificar. ¿Ya? Primero identifica para ver después lo que gatilla. Al identificar podemos cambiar el pensamiento negativo y el comportamiento. Cada vez, por lo tanto, estaríamos más conectados con las consecuencias. Sé que esta amenaza de pérdida de oportunidad me va a generar que yo piense que que fallé, que soy pésimo con respecto, por ejemplo, a mi percepción del éxito incluso, y me genera rabia, frustración, etc. Entonces, después veo, ya, esto me está generando que tenga rabia, este sentimiento negativo, etc.
Lo logro ver, lo logro identificar. Ahora, ¿cómo lo confronto? Ya, confrontación. Dentro de la confrontación es cómo yo voy a responder al pensamiento negativo, a este self-talk, a cómo me hablo yo mismo, misma. Y aquí el cambio es, ¿cómo le hablarías a alguien que esté en la misma situación tuyo, pero que sea un amigo? Entonces aquí es cambiar un poco la percepción y crearte tu propio manager, entre comillas, que es una práctica más constructiva, más que ser súper positivo, así como, ay, sí, voy a lograr mucho dinero, voy a recuperarlo todo, no. Aquí es más como, ya, tranquilo, perdiste esta, no importa, dale, tú puedes seguir con otra. Y así, como ¿qué le dirías a tu mejor amigo? Y a alguien que quieres que triunfe o que continúe en este camino. Dale, tuviste una derrota, no importa, dale para adelante si es que lo que quieres de nuevo. Tú podías hacerlo, mañana va a ser mejor, o quizás desconéctate ahora, no estáis bien, anda a caminar un rato, o quizás en el fondo, ¿qué te dirías a ti mismo? Que generalmente el tema del trading se ve mucho y se vive solo, en general, sola. Nosotros menos mal que tenemos nuestra comunidad de inversores populares donde hablamos de estos temas, pero aún así hay muchas personas que se acercan a mí como detrás de pantalla, como forma directa, como más privada, y me comentan esto: oye, tuve una pérdida grande, he pasado por todo este proceso, porque en algunos casos esto gatilla procesos de trauma profundo, y si tú no tienes la herramienta segura o psicológica importantes para sobrellevar esto, entras en un círculo vicioso que es más bien dañino para ti. Entonces, esto es como la importancia de mostrar, para mí por lo menos, esta información, porque no se habla y a mí me gusta hablarlo, porque de nuevo le puede servir a alguien, porque a mí me habría gustado que alguien me hubiera guiado al menos. Entonces, bueno, eso sería la confrontación. Tengo la amenaza, tengo la creencia atrás, tengo el pensamiento, la consecuencia, que es la emoción, y finalmente cómo lo confronto, que tendría que ser este cambio de la forma en que yo me hablo a mí misma, ¿ya? A medida que tú vayas practicando esta estrategia, todo se va agilizando más, y de nuevo lo que queremos acá es poder actuar de una forma más precisa y menos impulsiva. Ya. Esta es la tercera estrategia, que habla de ampliar y construir. Y esto tiene que ver un poco más con, estamos hablando de trading. Realizas trading. ¿Qué tipo de trader eres? ¿Ya? Por ejemplo, estamos hablando acá de quizás más que nada, de nuevo, trading a corto plazo. Más que a largo plazo, que va a ir de a poco, en forma segura, vas a entregar, como que te da más tranquilidad. Pero estamos hablando de los traders como los scalpers, los swing traders principalmente, que esto ocurre de forma muy rápida. Y sobre todo si estás en medios más volátiles, como por ejemplo criptomoneda, o si estás usando CFD, contrato por diferencia, como forma de operación, esto es mucho movimiento en muy corto plazo. Si te pilla prevenida, de nuevo te puedes jugar una mala pasada. Entonces, acá lo que habla es, porque lo que pasa acá es que te empiezas a poner un poco obsesivo con el tema, porque, por ejemplo, tienes una pérdida grande y es como, depende de qué te ocurre a ti, si estás en shock, qué sé yo, vas después con estas ganas, o por un lado de venganza quizás, por otro lado de querer recuperar, y en algún momento hay que dejar ir un poco eso. Pero durante el proceso esto se vuelve como que ya, no, tengo que estar ahí, tengo que estar en el mercado, tengo que estar ahí a ver qué pasa con el mercado, que abrió la posición tanto, que la noticia tanto, que me va a afectar tanto. Entonces, si no sabes, o si todo esto se está volviendo en tu vida un 24/7, tener ojo que es un momento, una red flag, una bandera roja, ¿ya? Recuerda que el trading, el trading a corto plazo,
es solamente una parte de tu vida. Aquí estamos hablando de cómo gestionas tus recursos. Por un lado, la gestión de recursos económicos y por otro lado, la gestión de emociones y por otro lado, la gestión de tu tiempo, que sabemos que vale oro. ¿Cómo gestionas tu tiempo? Y aquí habla principalmente en las áreas de ¿qué otras áreas de tu vida están plenas? ¿Se convirtió el trading en tu única forma de pensar en tu día? ¿Cuánto tiempo de tu vida dedicas o estás dedicado a esto o estás pendiente de? ¿Cómo diversificar tu capital emocional? ¿Estás teniendo vida, por así decirlo? Está bien educarse y yo estoy full pro a educarnos, pero hay otras áreas de tu vida que tienen que ser equilibradas también. Entonces, con eso estamos hablando, ¿tienes vida social, independiente de cuál sea, si en vivo o no por el tema pandemia? ¿Estás dedicando tiempo? ¿Cuál es, aquí estas dos preguntas últimas encuentro que es fundamental? ¿Cómo diversificas tu capital emocional? Si estás, por ejemplo, 8 horas al día pegado al tema de la pantalla, buscando trading o viendo tus operaciones, es que te genera, sin un entrenamiento previo, te puede generar ansiedad o frustración o rabia, estas sensaciones más bien malas. Imagínate 7 horas en eso, o incluso 5 horas, 4 horas en eso, todos los días, o al menos 4 días a la semana. ¿Cómo va a repercutir a la larga en tu cuerpo físico y mente? Por otro lado, ¿cuál es la diversificación en tu vida? Y eso es lo que tenía que ver con el tema de socializar, de compatibilizar otras áreas de tu vida que estén en equilibrio para poder en el fondo todo sobrellevar bien todo. Entonces aquí estamos hablando de cosas que son importantes y no menores. ¿Qué alimentación estás llevando? ¿Estás comiendo? Hay momentos en que personas, incluida yo misma, he estado con tanto nivel de estrés con respecto a esto que se me aprieta la guata por el mecanismo de fight flight y no dan ganas de comer. Ya hay otros inversores populares que me han dicho que les da por fumar para bajar los niveles de ansiedad. Entonces, ¿está tu alimentación equilibrada? ¿Están tus horas de sueño equilibradas o estás pendiente del celular que te dice, oye, te manda notificaciones, Bitcoin bajó, Bitcoin subió? ¿Estás realizando actividad física o estás la mayoría del tiempo sentado, sentada, sin moverte? Ya sabemos que esto influye en la presión sanguínea, en la frecuencia cardíaca y en la parte cardiovascular en general, más repercusión a nivel de musculatura, etc. ¿Se está moviendo o no? La socialización y qué es importante para ti. Recuerda que esto es un todo. ¿Cómo diversificas tu tiempo y tu capital emocional, por así decirlo? Entonces, en conclusión de esta estrategia, de nuevo, esta charla está basada en una charla realizada por este doctor PhD, más mis propios conocimientos en el área de salud, y también mi propia experiencia de lo que ha sido el proceso. Y bueno, la conclusión sería enfocarse en el crecimiento, aprendizaje, sobre todo disciplina, manejo, o sea, evaluación de la estrategia de trading, manejo de estrés y ansiedad para manejar un pensamiento más bien lógico y racional y ver que los otros planos de tu vida se encuentren en equilibrio. Esas serían como las formas de llegar a llevar al menos la primera parte de este ciclo como con más, que sea más amable. Eso sería el video de hoy, una charla que a mí me habría gustado que me lo hubieran dicho. Claramente recuerda que esto va para un perfil arriesgado y que si no es algo que te acomode en tu estilo de vida, simplemente ve la mejor forma para ti de inversiones. Pero quería en el fondo entregar esto porque sé que hay personas que están en esto dentro de la misma comunidad, inclusive yo misma, y que pasamos por hartos temas que no se conversan, y el dar por lo menos estrategia o mostrarlo te da
a entender o te da otra visual de que sí ocurren mecanismos fisiológicos y mentales detrás de todo esto. Claro, si tú te pones, ya, tú eres hombre, qué sé yo, y vienes con la cultura súper machista, el patriarcado, ya, ponle la cuestión, que no, esto es como de, no sé, no puedes sentirte así, qué sé yo. Oye, paremos un poco con esa información, aquí todos somos humanos, esto sí genera temas, dependiendo de tu forma de lidiar con o confrontar las amenazas, va a ser también cómo te afecta a ti. Si tuviste una pérdida grande, es muy probable que tengas temas para solucionar. De nuevo, hay inversores populares en el canal que me hablan de forma privada, pérdida de 10 millones, 30 millones, 50 millones de pesos chilenos, eso te genera trauma. Y aquí me gusta hablarlo como es, porque muchas personas, de nuevo, pueden aminorar el tema, pero a mí me gusta mostrarlo. Así que espero de todo corazón que si estás empezando haciendo este tipo de inversiones, que de nuevo no es para todos, que sí demanda mucho tiempo y sí demanda mucha disciplina, es para un tipo específico, un perfil específico. Y quería dar estas herramientas de forma de entrenamiento válidas por un doctor PhD en su experiencia de trader, de psicología de trading, que quizás te pueda servir. Así que bueno, eso era la charla de hoy día. Espero que le haya gustado. Por favor, comenta abajo. Comenta en qué estás. ¿Estás haciendo este tipo de inversión? ¿Cómo te ha ido? Hablémoslo, ¿ya? Porque el hablarlo hace y genera camino para mostrar un poco la realidad. Entonces, eso, espero lo puedas comentar abajo. Pierde el temor, aquí la comunidad te acoge como estamos todos en la misma, algunos aprendiendo, otros ya con un buen tiempo en esto, pero la idea es apoyarnos en comunidad. Te dejo invitada a nuestra plataforma de Discord, donde estamos hablando de estos temas y muchas otras más tipos de inversiones, y además te dejo el link de referidos por si quieres alguna de las plataformas de inversión. Espero que te haya gustado, éxito en tus inversiones y nos vemos en el próximo capítulo.